gusta mucho. Vino a ser yo creo que la pasión principal de mi vida. Buscar lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere revelarnos. Y no digo con esto que no haya otras cosas que me gusten mucho, ¿no? Cantidad de cosas me gustan mucho. Pero yo creo que lo que he podido encontrar que es la mayor prioridad para mí ahora, pues es buscar la palabra de Dios. A veces así en vez de ponerme a buscar otras cosas o hacer otras cosas, agarro y me meto a la escritura. Y bueno, yo creo que a cada quien Dios le va marcando sus tiempos para tener ese anhelo por conocer lo que Dios nos dice. Entonces, bueno, pues ustedes saben que hemos estado hablando últimamente de lo que Dios nos enseñó a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, y ha sido una experiencia para mí en lo personal muy rica de poder considerar tanta cosa, tantas circunstancias. Y bueno, pues ahora que ya terminamos el libro de los Hechos, la intención es continuar con las cartas que escribió el apóstol Pablo durante ese tiempo de sus viajes misioneros y estas cosas que pues Dios pone a nuestro alcance. Entonces, bueno, pues para empezar en este día, empezamos con la primera carta que escribió Pablo, que según quienes han hecho diferentes estudios, es la carta a los tesalonicenses. En la Biblia tenemos ordenado primero el libro de la carta a los romanos, después del libro de los Hechos, pero cronológicamente la primera carta que escribió Pablo, según aquellos que han hecho todo ese estudio, ha sido la carta a los tesalonicenses. Entonces, bueno, hay los primeros párrafos de su carta a los tesalonicenses, que es con lo que empezamos nuestra lectura para hoy. Son los primeros 5 versos de la primera carta a los tesalonicenses y nos dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Pues su evangelio, nuestro evangelio, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Muy bien, pues esto es lo que estamos comentando en este día, en nuestra lectura. Y bueno, como ya he estado haciendo últimamente, quise tomar esta reflexión para poderla compartir con ustedes. Y bueno, comenzando con esta consideración de que todas las cartas que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, las escribió a las diferentes representaciones o misiones que tuvieron los diferentes viajes, las diferentes acciones que emprendió el apóstol Pablo en los diferentes lugares que recorrió, y que, bueno, sabemos por lo que nos enseña la Escritura, pues fueron bastantes lugares que recorrió a lo largo de sus viajes y estableció iglesias. Y algunos creyentes que venían incluso del tiempo aquel de cuando Dios derramó su espíritu sobre los discípulos en el aposento alto. ¿Se acuerdan que allá se convirtieron como 3,000 gentes, no? Entonces muchas de esas gentes salieron a distintos lugares y empezaron con esa inquietud de conocer las cosas del Señor. Y entonces, bueno, Pablo iba visitando diferentes lugares. En algunos encontraba cristianos, en algunos no, y empezaba él a hablarles a los judíos
Dios, de la revelación que Dios le había dado, pero bueno, luego Dios le marcó finalmente que debía, desde el principio de su ministerio como siervo de Dios, Dios le marcó su vocación, que era predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, los demás apóstoles, los demás siervos de Cristo estuvieron hablando el evangelio a los judíos, pero Pablo fue destinado por Dios mismo para hablarle a los que no eran judíos, los que no tenían ni idea, ni papa de la ley, ni de los profetas, ni de cosas así, que éramos en realidad pues gente como nosotros, que veníamos de tal vez una tradición, de cierto temor de Dios, pero que en realidad no habíamos tenido ninguna enseñanza sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que ahora nosotros recibimos como beneficio, toda esa instrucción que Pablo dio a los no creyentes y que constituyó desde aquel tiempo la iglesia de los discípulos. Y ahora, como les he dicho otras veces, pues nosotros somos parte de esa iglesia, ¿sí? La iglesia de los discípulos, que es una manera de llamar a la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, ¿no? Los que somos cristianos o los que nos consideramos cristianos. Entonces, esta es su primera carta a los creyentes de Tesalónica, y la escribió alrededor del año 50 de nuestra era. Fue estando en Corinto, en el contexto de su segundo viaje, que recibió buenas noticias de parte de Silvano, que aquí le llaman Silvano, pero se acuerdan ustedes de que en su momento se le llamaba Silas. Así, cuando estaba encarcelado Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Que incluso hasta lo escribimos como el rock de la cárcel. ¿Sí se acuerdan en nuestra escritura o no la vieron? Bueno, en nuestra escritura le llamé el rock de la cárcel aquel momento en el que Pablo y Silas están encadenados en el calabozo en Filipos, y están alabando a Dios a pesar de estar ahí encadenados y sujetos los pies con tablas, y en una condición verdaderamente grave, y se ponen a cantar alabanzas. O sea, en vez de estar reclamando, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? Ya ves que muchas veces algunos así le dicen a Dios, ¿no? Cuando les pasan cosas malas. Estos cuates alabando a Dios, y entonces viene un temblor y sacude las cadenas de estos hombres y los suelta, de tal manera que se podían haber pelado de la cárcel. Sin embargo, todo esto lo leímos ahí en el libro de los Hechos, sin embargo resulta que cuando el carcelero está a punto de suicidarse, porque él respondía con su vida de tener bajo resguardo a aquellos hombres, entonces Pablo desde adentro de la cárcel le dice: no te mates, no te mates, como aquel entrenador que ustedes están muy jóvenes. También para mi tiempo era demasiado joven, pero eso lo escuché después. Había un boxeador que se llamaba Mantequilla Nápoles, que de repente, cuando le estaban tundiendo así tremendamente en el ring, pues de repente agarraba y sin que nadie le golpeara, se tiraba, ¿no? Y entonces su manager desde la esquina le gritaba: ¡no te tires, Mantequilla, no te tires! Entonces, cuando leí esto de que desde adentro de la jaula aquella donde estaban, Pablo le grita al carcelero: ¡no te mates, no te mates! Aquí estamos todavía. Una cosa impresionante que sucedió ahí, un evento milagroso por completo, y que dio por resultado la conversión del carcelero y la familia del carcelero. Este hombre los sacó, los llevó a su casa. Pablo y Silas le predicaron a estas gentes de su familia, y todos recibieron a Cristo y todos se bautizaron. Y pues al día siguiente, todo esto durante la noche que sucedió aquello, y en la mañana siguiente los gobernadores, los encargados, los ministros que habían ordenado que encarcelaran a Pablo, dicen: pues ya suéltalos. Y entonces
entonces Pablo, él dice, ¿cómo que ya suéltalos? Ahora vienen ellos y me dan a mí la libertad, porque no soy cualquiera, soy ciudadano romano, y me mandaron golpear sin ninguna razón. Y entonces aquellos magistrados que lo habían mandado a golpear, tuvieron que venir todos así humillados para cumplir la exigencia de Pablo de que fueran ellos mismos los que los declararan libres y los fueran a sacar de la cárcel, porque le dijeron al carcelero, está bien, déjalos que se vayan, pero dijo Pablo, ¿cómo que así nada más, no? Si me mandaron golpear nada más porque sí, ahora que ellos vengan y que ellos me digan que estoy libre. Entonces pues Dios respaldó a Pablo y tuvieron que venir estas gentes, humillarse y dejarlo ir, ¿no? Entonces bueno, Silas, el que estaba con Pablo en ese evento, es con el que está escribiendo Pablo esta carta para los de Tesalónica. Y entonces aquí en este caso le llaman Silvano, pero es el mismo, Silas. Y entonces, bueno, a nombre propio y de Silas, que era aquel que había vivido con él esa maravilla, y de Timoteo, que había sido un hombre, que se acuerdan, Timoteo, que había sido nieto, o era nieto, de una mujer cristiana y de madre cristiana. El papá de Timoteo era un hombre griego, que pues seguramente por su cultura, por su educación, básicamente cultural, filosófica, pues seguramente no compartía la misma fe que la mamá. Yo no sé si les haya tocado conocer gente que el papá o la mamá son creyentes y el otro no. Entonces, bueno, pues ahí a veces suele haber ciertas dificultades, pero en este caso, pues la mamá y la abuela estuvieron adoctrinando a Timoteo desde chiquito. Entonces ya cuando conoció a Pablo, pues Pablo lo agarró de su cuenta porque era un muchacho muy intenso en la escritura. Había recibido esa instrucción y así van a ser nuestros hijos. Bueno, así fueron mis hijos, o son, y así van a ser los hijos de todos los que están en edad de tener pequeñitos, ¿verdad? Ahorita algunos de nosotros ya vemos esa posibilidad con nuestros nietos, de que sean instruidos en la palabra desde chiquitos. Y así lo dice Dios en su palabra: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces es muy importante para nosotros permitir que los chiquitos se acerquen o sean educados en los principios de Dios. Ahora, muchas veces nosotros le confiamos a la iglesia la educación, a la iglesia en Cristo le confiamos la educación de los niños, la educación espiritual, pero les recuerdo, esa educación viene del hogar. En este caso, Timoteo fue instruido por su abuela y por su mamá. Entonces era en el hogar. Él no fue al instituto bíblico, fue en el hogar donde aprendió los principios de Dios. Y de esa manera, pues pudo crecer teniendo ese interés y ese compromiso con las cosas de Dios. Cuando encontró a Pablo, pues hicieron clic y Pablo lo agarró de discípulo preferido, discípulo amado, le llamó en otro momento. Y bueno, aquí estamos hablando Pablo y Silvano y Timoteo. Y le escriben a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, aquí hay una declaración que me llamó la atención. Dice, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea, no se está refiriendo aquí únicamente a la iglesia que está en Dios Padre. Y tampoco se está refiriendo solamente a la iglesia que está en Cristo Jesús, sino que aquí al decirles en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, lo que les está enseñando o lo que está hablándoles a estos tesalonicenses es que Dios y Jesucristo están en el mismo nivel, que no hay diferencia. Muchas veces nosotros hemos sido enseñados o hemos entendido de que Dios el Padre, pues allá el más picudo, luego Jesucristo, así con un poquito menos de autoridad o de fuerza o de cosa o de gloria, y luego el Espíritu Santo, que así como que el mandadero, ¿no? El recadero. Pero tan Dios es el Padre como Dios es Cristo, como Dios es el Espíritu Santo. O sea, es importante que lo comprendamos. Aquí lo dice Pablo de una manera muy clara en su carta a los tesalonicenses, y les desea o les envía gracia y paz sea
sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, aquí lo que Pablo nos está diciendo es que esta carta no solo la está escribiendo él, sino que lo que está enviando a través de ese escrito es gracia y paz de Dios y de Jesucristo para quienes le están recibiendo. Y es muy importante que entendamos esto. O sea, lo que leemos en la Escritura puede quedar simplemente como información, como aprendizaje cultural de lo que estamos leyendo. Ah, sí, mira que esto y lo otro y por aquí y por allá. O puede ser una palabra que recibamos de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, una palabra que tiene la posibilidad de transformar nuestra vida. Entonces, acuérdense lo que Jesús le decía a los discípulos. Les decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo que leemos en la Biblia no solo son palabras, es espíritu y es vida, es poder de Dios y tiene la capacidad de transformar nuestra vida si es que nosotros la recibimos con atención y con buen ánimo. Es muy importante que lo consideremos así. Bueno, les envía gracia y paz. En el ejemplo que les escribí para este párrafo, para estos párrafos, les decía yo que imaginemos que la palabra de Dios fuera como una cápsula de liberación prolongada. Ustedes saben que hay medicamentos actualmente que así les llaman, cápsula de liberación prolongada. ¿Qué quiere decir eso? Que te tomas la medicina y durante el día esa cápsula va liberando los elementos o los ¿cómo le llaman? Las sustancias, gracias, las sustancias activas que van a traer algún beneficio a nuestro organismo durante el día, durante un tiempo determinado. Pueden ser 5 horas, 6 horas, 8 horas, según el diseño de la medicina. Y que nosotros ahí vamos a recibir el beneficio. Bueno, comparado esto con la palabra de Dios, la palabra de Dios es como esas cápsulas de liberación prolongada que va haciendo el efecto en tanto nosotros le vamos dando lugar. Yo no sé si me entiendan o si estoy ya me volé, pero así lo entiendo yo, que podemos nosotros recibir la palabra como algo útil, como algo sustancioso, algo benéfico para nuestra vida, y que en cada situación que nosotros vivimos, esta buena palabra tiene el potencial de parte de Dios para traer en nuestra vida el beneficio. ¿Sí? No nada más es una cosa que entra por aquí, sale por acá, sino que es algo que transforma nuestro interior. Y eso es lo más importante de la palabra de Dios. Jesucristo les decía, es viva y eficaz, o bueno, no fue Jesús, fue el libro de los Hebreos. Dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Bueno, confirma en esta carta Pablo que le da muchas gracias a Dios por todos ellos y que los tiene presentes en sus oraciones. Ahora, acuérdense que Pablo le está escribiendo a estas personas que fueron creyentes en Tesalónica. Y entonces Pablo les garantiza que le está dando siempre gracias a Dios por todos, recordándolos en sus oraciones. Entonces, a ver, vamos a hacer una brevísima encuesta de una pregunta. ¿A cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿a quiénes les has compartido el Evangelio? ¿Habrá alguna persona a la que le hayas llevado la presencia de Dios a su vida? Ok, bueno, esto que está escribiendo Pablo aquí, lo tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Cómo? Orando y dando gracias a Dios por cada una de esas personas a las que hemos llevado a los pies de Cristo.
lo que sucede, y eso yo lo considero una tristeza, pudiendo llegar a ser una tragedia, es que llevemos personas a los pies de Cristo y no nos ocupemos de interceder por ellos, que se nos olvide que llevamos al primo, al tío, a lo mejor al vecino, a los pies de Cristo, y que llegue un momento en el que pues ya nos desentendemos de ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Han visto ustedes las noticias? Hace poquito encontraron una bebé envuelta en una toalla o no sé, una bebita recién nacida, no me acuerdo si en un basurero o en un llano, no me acuerdo en dónde. Hace poquito, aquí en México. Entonces, imaginen ustedes, esos bebitos que nosotros vemos que abandonan sus padres, que simplemente rechazan la responsabilidad de poderlos atender y servir y cuidar, y los dejan ahí botados. Así nos podríamos ver nosotros con aquellas personas a quienes llevamos a los pies de Cristo y los olvidamos. Los dejamos ahí botados a la deriva, sin ocuparnos más de su bienestar espiritual. Esto es algo que Dios quiere mostrarnos aquí. Y que si tenemos nosotros la disposición y la humildad para recibir esta instrucción, entonces acuérdate por favor de aquellas personas a quienes les llevaste el Evangelio y por ti recibieron a Cristo. Por favor, ponte a orar por ellos. Dale gracias a Dios por la vida de esas personas. No los abandones espiritualmente. ¿Y sabes qué es lo que trajo a mi corazón esta reflexión? Que hay personas, y seguramente tú y yo tenemos ejemplos, que les llevamos a Cristo, recibieron con buen ánimo la palabra, sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón y esto y lo otro, y como los abandonamos, los perdimos de vista, ya no nos ocupamos más de ellos, de repente nos enteramos o que ya volvieron al vicio, o que ya regresaron a la religión, o que simplemente se apartaron del camino que habían adoptado con buen ánimo y ahora ya andan otra vez haciendo quién sabe qué tanta cosa. Yo no sé si en tu caso o en mi caso sea lo mismo. Yo tengo personas a las que les he predicado de Cristo, que han recibido a Jesús en su corazón y que ahorita ya andan por las tortas, ya se fueron por las tortas, ya andan lejos del camino. Y eso es una afrenta para el Evangelio. Dios no quiere que suceda eso. Dios quiere que estemos atentos, que le pongamos atención a la vida de esas personas, porque cada vida es el motivo del sacrificio de Cristo. No sé si lo entiendo, si lo estoy expresando bien. Cada vida es la razón por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Y qué administradores chambones nosotros si no les hemos dado seguimiento a aquellos que Dios nos ha permitido llevarlos a sus pies. Entonces es una responsabilidad. No podemos sembrar la palabra en un corazón y abandonarlo y olvidarnos de él, que sería tanto como dar a luz un bebé y no volverlo a atender. ¿Qué tanta atención demandan los chiquitos, los bebés? O sea, no te puedes descuidar, porque están necesitando tu auxilio, están necesitando tu ayuda, tu comprensión, tu fuerza, tu inteligencia. De otra manera se mueren, solitos no se van a dar. No son como las plantitas. La plantita, a lo mejor echas la semilla y al rato ahí está mal que bien la plantita. Dé fruto o no, pues es otra cosa, pero de la plantita surge y ahí se queda, ¿no? Pero la vida humana no es así. Tenemos nosotros un algo que hacer con todas esas personas. Entonces, bueno, sigue Pablo hablando de esto. Dice, asegurando a sus destinatarios que les recuerdan. Estoy viendo acá en el verso 3, dice, constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos nosotros algo que aprender también, porque dice la obra de vuestra fe y del trabajo. O sea, la fe debe de generar acciones.
Si la fe no genera acciones, entonces queda como una enseñanza etérea, sin base, sin fundamento, sin aplicación. Tenemos nosotros que tener esa demostración de la fe en nuestra vida, pero también cuando la vemos en la vida de los demás, podemos también darle gracias a Dios, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios de su obra, de la obra de su fe. La fe genera obras. Y es importante darnos cuenta de esas obras de fe, porque es por la fe que mucha gente ha hecho muchas cosas. Por la fe, si alguna vez, no es la idea de presumir o de dar una impresión equivocada, pero yo no sé si se acuerdan, en alguna ocasión llegó aquí un joven desnudo del torso, medio alumbrado por drogas o quién sabe por qué, y era un momento en el que había frío, hacía frío en esa época, y vino el cuate con su pantalón, un pantalón todo dado al queso y sin camiseta ni nada. Entonces ese día estaba yo estrenando un suéter color guinda, y bueno, Dios me dijo, dale tu suéter. O sea, digo, tú dices, oye, pero mi suéter nuevo, no inventes. Tú dijeras, traigo el viejito, pero traigo el nuevo, por favor, ¿no? Y me dice Dios, pues le das tu suéter, porque no quiero que pase frío el muchacho. Y entonces, bueno, pues aquí, discretamente, no hicimos fiesta, ni tronamos cohetes. O sea, le entregué mi suéter y se lo pusimos. Les digo que andaba así medio mareadón, no sé si por droga, por alcohol o por qué, o ya era así de nacimiento. Pero eso fue chiste. Pero el asunto es que le entregué mi suéter, y aquí, de las cositas que teníamos para la convivencia, pues Tere le ofreció algo para que el hombre se llevara algo de alimento en el estómago. Y bueno, finalmente se fue. Nunca volvió. O sea, no volvió para dar las gracias, pero la fe genera acciones. Y en nuestra vida estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho cosas producto de nuestra fe. Ahora, acordémonos de lo que dice el Señor, que la fe sin obras está muerta. O sea, dices que tienes mucha fe, pero no haces nada. Pues eso es una cosa muy dudosa, ¿no? Hay que hacer las obras de la fe. Entonces, en este caso, Pablo está recordando esas obras de la fe de los tesalonicenses. Dice, del trabajo de su amor. Y es que cuando tú amas a las personas, les sirves. Esa es una demostración muy práctica del amor. O sea, muchas personas, ay, te amo, pero ¿qué haces por la demás gente? ¿Has hecho algo? O sea, ¿te interesa el bienestar de la gente? ¿Has hecho algo al respecto? El amor se demuestra a través de acciones, dice el trabajo. Ahora, hay un trabajo que se hace, y lo menciono aquí en nuestro comentario, hay un trabajo que se hace de una manera muy placentera. O sea, cuando te gusta hacer lo que haces, es un placer hacerlo. El ejemplo que tengo en mente es mi hijo Danilo, el mayor. A él le encanta su trabajo, y lo puedes localizar aún el sábado a las 10, 11 de la noche, a veces en su trabajo, y está feliz. No se frustra de que tenga que trabajar, le encanta su trabajo. Él es su propio patrón, él tiene su despacho, y bueno, muchas veces le carga el trabajo y ahí tiene que estar para darle el servicio que le demandan sus clientes, pero el cuate lo hace feliz de la vida. Nunca he oído a mi hijo decir, ay, tengo que ir a trabajar. Nunca, al contrario, voy a estar en el despacho. Su despacho se llama Clock, y entonces él dice, pues me voy a Clock, voy a hacer esto en Clock y esto por aquí, por allá, y nunca lo he oído quejarse del trabajo que hace. Y entonces, ¿eso por qué es? Pues porque hay un trabajo que es placentero para nosotros. Hay otro trabajo que es difícil, que desgasta, que cansa.
Y a veces nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer con esa otra opción, el trabajo que desgasta, el trabajo que cansa, el trabajo que no queremos hacer. Pero de nosotros depende cómo lo hacemos, porque hay de esos dos tipos de trabajo. ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo realizas tu trabajo tú? Ay, tengo que hacer la comida. Pues qué buena onda, o sea, qué bueno que sepas hacer comida. A mí ponme a guisar y todo el mundo se queda con hambre porque más de un huevo revuelto no sé hacer, ¿no? Pero hay cosas que se pueden hacer con gusto, con alegría, considerando el resultado. Estos hombres, los de Tesalónica, Pablo los está presumiendo. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. O sea, no nada más entre ellos. Oye, ¿te acuerdas qué buena onda estos de Tesalónica? No, hombre, si estaban gruesos estos cuates. Sino delante del Señor, Padre, gracias por el trabajo que con amor estos hombres estaban haciendo. O mujeres, porque había hombres y mujeres, por supuesto. Dice, de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, permaneciendo fieles. Ahora, imagínense, todas estas cosas lindas escribió Pablo a un grupo de personas con los que estuvo solamente 3 semanas. En 3 semanas estos cuates se prendieron y empezaron a servir y empezaron a actuar. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y cuánto tiempo tienes en Cristo? Tengo 28 años, hermano. ¿Y qué haces en el cuerpo de Cristo? Ah, pues nada. Estos tenían 3 semanas de creyentes y ya estaban echados a andar. Y eso es lo que está maravillando a Pablo. Y por eso les escribe. Llegan Silvano y Timoteo y le dicen, oye Pablo, estos cuates de Tesalónica están gruesos, está creciendo la obra, están prendidos. Y entonces Pablo se anima y les manda esta carta. Y concluye su mensaje, dice con la afirmación de que le dice a los tesalonicenses en el párrafo 4, dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. O sea, y aquí yo lo hago personal. O sea, hermanos, ustedes, nosotros somos amados por Dios. Si algo te llevas de este comentario, llévate en tu corazón que Dios te ama, que Dios se desvive, ya lo demostró en la cruz, por cada uno de nosotros. Somos amadísimos por Dios, pero también, como dice en el párrafo anterior, amados de Dios. Sí, conocemos, amados hermanos, sabemos que Él los ha escogido. Bueno, dice el verso 4. Vuestra elección, aquí en la versión que yo tengo, dice que Dios los ha escogido. Entonces Dios nos ha amado y Dios nos ha escogido. O sea, no estamos en Cristo por casualidad. O sea, a Dios, dicho de una manera poquito coloquial, a Dios se le dio la gana amarnos y escogernos de entre millones y millones de personas. Ahora, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es algo que tenemos nosotros la certeza por lo que nos dice su palabra. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero de una manera especial nos escogió. Entonces, de entre todos los que Dios no quiere que se pierdan, hay algunos a los que Dios escogió. Y tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Dios se encargó de hacernos llegar su palabra a través de diversas circunstancias de nuestra vida. Dios se ocupó de que hubiera alguien que sembrara en nosotros la semilla de la palabra. Y esa semilla de la palabra empezó a dar fruto. Y por esa razón es que nos consideramos nosotros cristianos, gente de Dios. No tenemos una religión, no somos de la religión cristiana. Somos de Cristo, que es una persona, no es una religión. Esa es nuestra relación con Dios. Y aquí Pablo lo está asegurando con respecto de estos hombres en la iglesia de Tesalónica.
Dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, yo no les prediqué nada más bonitos sermones. Ustedes pudieron ver que entre nosotros Dios ha hecho maravillas. Ahora, entre nosotros Dios ha hecho maravillas. Entre nosotros Dios ha hecho sanidades. Ha hecho cosas grandes de provisión, milagros de provisión, milagros de solución de conflictos, en algunos casos que tenían mucho tiempo. Estamos esperando la solución de tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Que se resuelva, la solución de la familia de Olmo. En fin, o sea, estamos esperando muchas cosas, pero qué importante es saber que entre nosotros Dios se ha manifestado también con poder, con autoridad. Ahora, quisiéramos nosotros que aquí hubiera una fila de personas en la calle queriendo entrar, porque aquí suceden los milagros y las manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Eso quisiéramos, pero estamos en el camino correcto. Estamos sobre esa senda que Dios está marcando para que nosotros, como los de Tesalónica, también podamos nosotros argumentar que nuestra fe no es nada más de haber oído bonitos discursos, sino que hemos visto, hemos experimentado el poder de Dios entre nosotros. Yo lo he visto, yo lo he experimentado en mi vida, en mi propia familia. Durante todos los años que tenemos de conocer a Cristo, hemos visto una y otra vez la manifestación gloriosa del poder de Dios, de muchas diferentes maneras. Ayer que fuimos a un parque, me estaba platicando una de mis nietas que subida en un juego de esos que tienen una especie como de ligas para que los niños anden trepando así, de una manera repentina, una de mis nietas se soltó del juego y había un hueco entre las redes esas de elásticos, y se cayó de una altura bastante alta, pues quizás del lecho bajo de esta trave, bueno, no sé si sea trave, pero este elemento que está aquí, a lo mejor de esa altura para abajo, cayó así de espalda, ¡paz! Así, sin que nada la detuviera. Pero el testimonio de una de las niñas es que al llegar al piso, como que algo la detuvo y cayó. O sea, no pueden decirme las niñas, es que vi un ángel que la detuvo. No pueden decirme, había una nubecita que la detuvo. O sea, ella cayó así sin forma de sostenerse, sin forma de agarrarse, tal cual, directo al piso. Y se le fue el aire, se asustó, lloró, pero no tuvo un solo daño en su cuerpo. Entonces, o sea, la gente, ¡ay, qué buena suerte! Pero yo veo ahí la mano de Dios. ¿Cómo dice? A su ángel mandará para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, es una promesa de la palabra de Dios. Entonces yo sé que los ángeles de Dios actúan sin que nosotros nos demos cuenta. Estoy seguro que un ángel del Señor detuvo a mi nieta de romperse la cabeza. O sea, cosas así que a lo mejor la gente en general, ¡ay, qué buena suerte tuvo! ¡Ay, mira, pues lo que pasa es que no cayó tan gravemente! Bueno, muchas cosas que podemos ver cada día en nuestra vida de la manifestación del poder de Dios, que es por el amor que Dios nos tiene, porque Él nos escogió y porque Él nos ama tremendamente. Y nosotros somos de esas gentes que podemos luego echarnos a andar con todo nuestro corazón por delante para predicar al Señor Jesucristo, sabiendo que cuando predicamos a Cristo estamos predicando el reino de Dios. No estamos predicando una religión, no estamos predicando un grupo. O sea, Manantial es un pretexto, es un escenario en donde podemos aprender las cosas del Señor, pero a quien predicamos es a Cristo. Y por esa razón es que sabemos que podemos
esperar todas esas grandes obras y maravillas que Dios hace entre quienes le buscan, ¿sí? Hay una dispensación especial de Dios a través de su Espíritu Santo para quienes le buscan. Somos gente que estamos buscando a Dios, entonces espera, porque vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tus seres queridos, conforme ves la fe en acción. ¿Qué le dijo Pablo a aquel carcelero de Filipos? Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nada más tú y tu casa. Si nosotros creemos en el Señor, nosotros y nuestra casa seremos de Cristo. Amén. Amén. Bueno, un comentario muy breve, muy al principio de la carta de los Tesalonicenses, pero que es algo que Dios hoy nos quería mencionar. Vamos a darle gracias a Dios. Pues te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias por todo lo que hoy tú estás hablando en nuestro corazón. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a guardarlo en lo profundo de nuestro corazón, como un tesoro bien guardado, para que podamos echar mano de toda esta riqueza espiritual en cada momento, Señor, que nuestra vida así lo requiera. Te bendecimos y te damos muchas gracias por la seguridad que tenemos de tu amor y de que tú mismo nos has escogido, Señor, para que vivamos la vida eterna. Te damos gracias, Padre. Entendemos nuestras limitaciones, sabemos de nuestras debilidades, pero en ti, Señor, nos fortalecemos y en ti nosotros conocemos la verdad y somos libres de todo engaño del diablo. Te damos muchas gracias, Padre, porque somos una nación santa, somos un pueblo escogido, linaje escogido, Señor, nación santa, pueblo adquirido por ti, para que podamos nosotros anunciar las virtudes de Jesucristo nuestro Señor, que nos trasladó de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias por estar aquí. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por su atención.